Además ya tenían dos flancos. Ya teníamos dos flancos. Ustedes, ya teníamos dos flancos. Sí. Por mi parte en la calle y allá al lado que iba mi teniente africano. También otra cosa importante, ya que me estaban contando después, que quieras o no, causó un poco de impacto psicológico de eso de los cocos. Sí. Porque al caer el noventazo, cayeron el montón de cocos, la gran bulla. Entonces, quieras o no, hasta los mismos se asustaron, ya no digamos que le caigan a los que guerrilleros que estaban ahí, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, fíjese que pasaron dos situaciones, ¿verdad? Una es que el comandante del batallón nos cuestionaba: ¿por qué no avanzan tan rápido? ¿Por qué van tan lento? Mire, si necesitamos acá, que las otras unidades estaban empeñadas. Todas las agrupaciones estaban en distintas ciudades y todas estaban pero en combate. Sí. Entonces, sabedores de eso, nosotros sabíamos que no íbamos a poder apoyar a nadie, ni tampoco recibir apoyo de nadie. Estábamos solo en nuestra alma ahí. Solo nosotros en nuestra guerrita, número uno. La otra cuestión es la presión del comandante. Hey, sí. Avancen. Y Magaña, como comandante de agrupación, ya está un poco desesperado. Sí. Entonces, no, mira, calmate, explicarle bien la situación, cómo está, decirle de esta manera. Y es que cualquiera podía pensar que por pipián uno no avanzaba. Que cualquiera podía pensar, no, vete por... Y avanzar una cuadra. No, hombre, era una odisea. Sí, era bastante. Bueno, ya cuando él explicó, bajó la presión. Bueno, por un lado. Por otro lado, una vez nos tomamos la tineta y recuerdo que cuando al siguiente día comenzamos a avanzar, la intersección por radio. Sí. Soldaditos, oficiales, que no sé qué, que no sé cuánto, que entréguense, ríndanse, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al siguiente día, ya diciendo, el presidente Cristiani ya abandonó el país, el alto mando ya se fueron, solo ustedes están, ¿verdad? Van a morir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y quieras o no, la duda. Afectaba un poquito. Afectaba un poquito. Ya venimos con Magaña, hablarle a mi coronel y decirle, mire, esto está pasando, es cierto. ¿Verdad? Entonces ya bien, no, dijo, yo acabo de hablar con él, con mi general Ponce, ¿verdad? Entonces no, dijo, ay, aquí está, y él, no, eso es mentira. Yo lo puedo asegurar porque acabo de hablar con él. Ah, qué bueno. Ya eso es cierto que no... Sí, en el nivel de ustedes, sí. O sea, fíjense que el nivel del comandante de sección era más crudo, ¿verdad? Porque nosotros nos hablaban. Si nosotros nos hablábamos así de casa a casa, pues, sí, ellos nos decían, miren, soldaditos, maricones, entréguense, que aquí ya se terminó la guerra para ustedes. Aquí, allá sus jefes ya están tranquilos tomando café y ustedes aquí muriéndose de hambre y de sueño. Con un megáfono, o sea, nosotros no necesitábamos tener una intercepción, o sea, nosotros así con megáfono nos hablábamos. Que por cierto, ese megáfono lo hallamos en escuela. Se escuela, ¿verdad? Lo llamamos en escuela, es cierto. Entonces, o sea, eso no es mentira, es cierto lo que vivíamos. Entonces, pero nosotros nos levantábamos la moral diciéndole, bueno, hijo de tal, y si nosotros aquí desde la cara, y comenzábamos a murmurarles y a tratarles de tal manera de bajarle la moral también. Ellos también estaban con la cabeza abajo, no creo que estaban tan chidos. Entonces, cuando les quitamos la escuela, bueno, primero cuando les quitamos la tinetio, iban para atrás. Luego les quitamos la escuela y para atrás. Después de la escuela para arriba ya fue un solo tirón. Un día lo llevamos a la terminal de Ruta 4. A la punto. Recuerdo como a las 5 de la tarde llegamos y me tomé, ¿se acuerdan del señor? Don Leonardo Mena, me recuerdo que era el señor que vivía ahí. Entonces, se me hizo mi amigo, muy buen amigo. Los fui a visitar después. Sí, me contó usted eso, sí. Los fui a visitar porque fue muy linda persona con nosotros. Llegamos al cerrito ese y ahí ya era otra plaza. Pero aún así, ese día jueves me recuerdo que como a las 7 de la noche yo sentí el pencazo en la moral porque estábamos arriba y nos comenzaron a disparar nuevamente de la escuela. Entonces dije yo, bueno, ¿qué pasa? Pues, o sea, aquí vamos a estar jugando a la mica, pues, o sea, nosotros pasamos aquí, ellos se van para atrás. Pero ya eran los residuos que ellos estaban en escapada, pues en fuga, en desbandada, en salida. Entonces ya nosotros nos apoderamos de esa posición y comenzamos ya a mantener el control. Ya no tuvimos más bajas, gracias a Dios, y ya la situación iba cambiando.
ya la situación para nosotros, ¿verdad? Sí. Lógicamente para nosotros. Las otras unidades estaban empeñadas. Después de si usted se recuerda, ahí nosotros veíamos la parte de Soyapango, ¿se recuerda? Ahí no se me acuerdo cómo es que le decían, pero es la parte de que ahora es ahí la Campanera y todo eso, ¿verdad? Y se veía cómo los trazos de la noche, cómo disparaban, y la guerra seguía. O sea, nosotros también ahí en la terminal ruta 4, no sé exactamente, se miraba, creo que la Celguate, y se miraba un cementerio, no sé de dónde. Sí, creo que es de Cuscatancingo, creo. Y no sé, cantón, que no sé, en aquel entonces quizás era pues no sé, ¿para dónde quería ver? ¿Para dónde estaba viendo usted? ¿Para el este o para el oeste? Para el este, ¿verdad? Para el este, sí. Para el este. La Celguate. Ajá. Y entonces, había un cantón que sería, no me recuerdo, tal vez es otro nombre, San Felipe. Oh, sí. De hecho, creo que así se llama la colonia, ahora, el San Felipe. Y de allí se miraba el movimiento de guerrilleros que corrían, se cubrían en las tumbas y todo. Pero ya que a distancia, pues que miramos siluetas, ¿verdad? Pero ya ahí sí nosotros ya teníamos el control, ahí pudimos ya almorzar o cenar bien, me recuerdo, y ya nos pudieron abastecer. Perdón, ¿y qué distancia, tiempo de distancia desde que tuvieron la primera baja en la curva de la línea férrea? Si eso fue lunes, si estamos hablando que estábamos viernes ahí arriba. 96 horas para conquistar 500 metros. Y sí, más o menos, un poquito menos, un poquito más, por ahí, como 500, o sea, 5 cuadras. Sí. O sea, ponerle cuadra y algo por día. No, hombre. Pero es que no, lo que pasa es que si un día avanzamos 50 metros, tal vez 7 días 150, sí, o sea, fue algo muy particular. La verdad es que esa ofensiva fue algo que nos hizo pensar realmente en nuestras debilidades como Fuerza Armada. Porque a pesar de que tuvimos éxito, porque a fuerza de ser sinceros, fuimos nosotros quienes logramos establecer nuevamente la tranquilidad ahí en el área esa, pero sí también reconocimos pues que teníamos algunas deficiencias, más sobre todo en esa táctica de la guerrilla. En el combate urbano estábamos. Y si ustedes se recuerdan, mi capitán, siempre en los cursos recibíamos combate urbano, ¿se recuerda? Sí. Pero nunca la practicábamos, nunca la usábamos, eso quedó allá en el baúl de los recuerdos, pues. Sí. Pero sí me recuerdo que a través de todos mis cursos, que íbamos a unas donde figuraban casas y esas cosas, y cómo se despejaban los edificios, ¿se recuerda? Sí. Que al final ese es teoría, porque ya en la práctica, con una guerra de guerrilla, porque al final no era un combate de Fuerza Armada contra Fuerza Armada, donde usted va a flanquear este edificio, donde va a despejar piso por piso, y que va ahí, no, es mentira. Aquí la gente rompía las casas y le importaba un bledo de quien fuera, que rompían los techos, se subían por medio. Exactamente, aparte de eso, como lo que se dice, ellos se escudaban en el civil, pues. Ya que dice eso, pasaron 2 situaciones que hoy que comentamos con los soldados, ¿verdad? Y lo reafirman como 3 soldados por ahí. Yo no sé si era de su sección o del africano, no recuerdo. Pero como no solo de avanzar, va en eso que se avanza una casa, detiene, de análisis, y después otra, y ese paso a paso. Que estaba posiblemente un francotirador de ellos o alguien que pegaba, porque uno dice francotirador y tal vez un poco que pegaba ahí, que está a poca distancia. Entonces, estaban como en ese juego, ¿verdad? Disparaba, ¿dónde está? Porque esa es otra situación bien difícil, de que no se logra saber de dónde viene el disparo por el eco, ¿verdad? Sí. ¿Vendrá de aquella casa azul o vendrá de la casa amarilla o vendrá de lo alto? O sea, no, hasta que al fin se logra. Entonces vieron a alguien que tenía buen ojo, vio la punta del fusil, ¿verdad? Allá está, miralo. Y avancemos, no, espérate, que ese no va a dar. La cuestión es que llamaron al francotirador, no, espérense, y ese es el papel fundamental de un francotirador. Exactamente. ¿Va? Entonces, espérense, dijo, espérense.
calma, porque los demás nomás sacaban la fusil y disparaban. No, espérense. Se alineó, tranquilo, se acomodó, sacaba la punta del fusil. Entonces ya van a ver. Y sacó en la punta del fusil la gorra. Pues si este cabrón pega, dijo, ya lo vamos a dejar. Y se estuvo un rato, pasaron a lo mejor media hora, 2 horas, no sé, y me comentan, yo no lo vi, pero me comentan los soldados ahí hoy que nos reunimos. Siguió, y cuando el bobo sacaba él una gorra, sacaba la mano, no le disparó. Cuando el bobo sacó la cabeza para alinear, ahí le disparó el francotirador nuestro. Y lógicamente alguien lo jaló. Que le pegó un hombro en la cabeza, a saber va, pero sí fue baja, y ahí se lo llevó, y eso permitió para avanzar otro poquito. Sí. Entonces, bueno, la otra, cuando estábamos, usted se tomó ahí, y yo estaba dando las posiciones, va, porque ya era grandecito ahí, ahí estaba dando las posiciones por sección. Recuerdo que habían 2 o 3 barriles con agua. Ahí. Entonces íbamos, no recuerdo si con Flores García, con usted, con alguien, pero iba con alguien más, estaban los 3 barriles juntos así. Mire, pero lo que es Dios, va pasando exactamente, ahí estaban los 3 barriles, así va, pasando exactamente aquí, cuando venía una papaya de RPG. No, pues en 90 pudiera ser, pero venía una proyectil y cae y pega en los barriles. Y nosotros estábamos atrás, lógicamente. Sí, lo bañaron bien. Y nos tiramos al suelo y aquello, pues el impacto, ¿verdad? El agua y todo eso, y nos quedamos ahí. Gracias a los barriles, nos salvamos también, gracias a Dios, ¿verdad? Y de ahí alguien lo ubicó, le puso la ametralladora y ya dejó de disparar. Sí. No podemos decir que le dieron, porque no vimos. Más. Pero ahí se calmó. Son de esas situaciones que bien difíciles, ¿verdad? Hay muchas historias, la verdad, al final cada quien, porque si reuniéramos la compañía ahora y comenzáramos a hablar con cada soldado, cada uno expusiera su propio punto de vista, cómo él vivió su situación. Porque ahí era cada quien podría decir, yo sentí esto, yo viví esto, yo vi esto. Y entre anécdotas que me desayuné normalmente. Exactamente. Verde, exacto, pues sí. Porque como ahí ya no había abastecimiento, afortunadamente nosotros nos abastecieron el domingo, ¿se acuerda? Sí, domingo. Teníamos abastecimiento hasta como para martes, miércoles. Pero eso, si el soldado se la comía en un día, pues no había que para tanto. Y además en ese día desayunábamos hasta en la noche a volver a comer otra vez. Exacto. Durante ese día nos sentíamos hambre. ¿Qué íbamos a empezar a comer? ¿verdad? No, nada. La otra cosa ahí que los soldados, cuando hablamos con ellos al inicio, ahí en Ciudad Delgado, cuando hicimos esa reorganización, antes de Ciudad Delgado, les pusimos más o menos la situación, ¿verdad? Que iban las otras agrupaciones para cada lado y que nosotros pues no íbamos a tener el apoyo de las otras unidades y que nosotros éramos como la esperanza, ¿va? De la institución. No, démosle, muchachos, dámosle. Si nosotros somos... Sí, es que los soldados eran increíbles. Sí. Pero cuando nos tomamos ahí no, ya ha tomado ahí la posición, porque si yo recuerdo, fui de los primeros que llegué ahí. Michele Africano estaba al otro lado de la calle, al oeste. Ya él ya estaba prácticamente arriba, ya veía así la plaza de Soyapaz, de ahí de Ciudad Delgado. Había una casona ahí, cuando él dominaba, ¿eh? No, él estaba, es que yo tomé esa casona. Esa estaba como al flanco izquierdo de la terminal, ¿se recuerda? Llegamos a la terminal. Sí. Luego aquí la calle, al lado derecho de la calle, digamos. De la terminal, ¿verdad? Sí, porque era un espacio grande. Entonces estaba ese espacio grande de los parqueos de los buses y estaba la calle. Aquí a la derecha donde estaba el coco, que le digo yo que bajamos, va. El africano llegó ahí por esos cocos, por esos cocos. Yo llegué al otro lado, a la izquierda. Entonces subí a la posición esa donde le digo donde estaba el señor Leonardo, yo lo recuerdo. Y ahí fue donde usted comenzó a establecer ya la seguridad, ¿verdad? Sí, la base. Nosotros estábamos vencidos, pues ya
después de 4 días Cansado, de combate, cansado, desvelado, sin comer, sin tomar agua, o sea, estábamos bien terminados. Sí. Entonces recuerdo que esa noche sí la pasamos bien, ya tranquilos, ya no hubieron ataques, porque en realidad ya el enemigo, como si usted se recuerda, la posición de la guardia ya habían llegado hasta ahí, atrás de la plaza, ¿verdad? Sí. La plaza, pero cuando el enemigo sintió que nosotros llegamos hasta ahí, unos se fueron buscando Soyapango y los otros salieron ahí dándole vuelta a mi capitán, a mi teniente, como el africano. Africano, sí. Exactamente. Después de eso, volvieron ya a disparar de atrás, pero ya eran patadas de ahogado, ¿verdad? Sí. Porque ellos ya iban para atrás. Se estableció la seguridad, nos quedamos, yo me recuerdo que pasé por ahí como un par de días, no me recuerdo cuánto, o un día, no sé, porque después de eso me fui a un hoyo y yo ya tenía una operación en la pierna. Supervisando usted las posiciones. Supervisando, me fui en la noche, me fui a un hoyo y pues ahí está todo roto el pie. Y fue quebrado, fue quebradura. No, es que ya estaba fracturado, sí, ya estaba fracturado, pero tenía los hierros ahí, entonces eso me lastimó y me mandaron, me quitaron los hierros, aprovecharon, ¿verdad? Que me llevaron, me quitaron los hierros y ya quedé ya mejor, pero sí, hasta ahí puedo yo dar fe de cómo se vivió y eso fue lo más duro, porque después me imagino yo que ya fue cuestión de consolidación del objetivo. Que el siguiente día que nos tomamos la terminal, no recuerdo si fue ese día o el siguiente día en la mañana. Ahí no recuerdo. Es que yo pasé como 2 días con ustedes. Sí. Pues quizás fue el siguiente día que bajó una patrulla, no recuerdo si fue suya o de africano. Bueno, y hasta este momento, ¿dónde estaba Puñal con usted? No, y él iba a no, ahí iba a entrar Puñal. Sí, me recuerdo que sí, ahí iba a entrar. Ahí iba a relevarlo a usted exactamente, para que usted iba a permanecer. Ahí iba a entrar Puñal. Sí. Pues entonces fue creo que una patrulla de Puñal. Bueno, la cosa es que recuerdo que cuando comienzan a avanzar, pues no fue en la noche, ya me acuerdo por qué. Comienzan a avanzar, bajando por la calle, reciben fuego y ahí resultó herido el que era cabo, el Gato Urbina. Oh, de veras, ahí fue que fue. Pues sí, entonces era del Puñal. Sí, el Gato Urbina. Y entonces él andaba el M203. El tipo se arrastró, un tipo ágil, ¿va? Sí. Se arrastró, dio vuelta, pero quedó el M203 en la calle. Hijo y entonces comienzan, hey, cúbrame. Alguien estaba que le dio al gato, ¿verdad? Y comienzan a disparar ahí. Esperamos que oscureciera, ¿verdad? Que nadie intente recogerlo, que oscureciera. Veía que disparaban, pero ya no miraban a lo loco. Entonces, 2, 3 soldados disparando, alguien pues ya sin equipo, ¿verdad? Para que sea más fácil, más ligero, llegó a traerlo. Que por cierto, me estaban diciendo que fue un soldado quien llegó a recoger al Gato Urbina, uno que le dicen el parachute. El parachute, sí. Le llegó a traer. Esas fueron, y ahí resultó, no recuerdo, lo tenía, no el nombre, el apodo de un soldado que resultó herido aquí un poco. Un quemoncito. Sí. Y entonces, creo que ahí fue que entró después caballería el siguiente día y donde lo evacuaron a usted. Ajá, exacto, sí, quizás por ahí. Quizás por ahí puede ser y llevó munición y no sé si ahí lo evacuaron a usted y evacuaron a él o en otro día evacuaron a él. Sí, el gato ya no vio cuando lo herieran. Porque quizás fue otro día. Fue el siguiente día quizás. Sí, pero esa sí, no, pues sí, por supuesto, pero eso es lo que podemos nosotros comentar en lo que fue los primeros 7 días, si le podemos llamar así, de lo que fue la ofensiva hasta el tope, como le llamó, la mal llamó la delincuencia terrorista, que al final pues fue lo que ellos se ven marcados, que ese era lo último que tenían que dar y que tenían que llegar al poder sí o sí, lo cual pues les fracasó. Pudimos comprobar con mismos guerrilleros pues que habían sido engañados, que supuestamente ellos venían a la victoria ya y que de ahí se quedaban ya en los puestos y en las casas como les habían siempre mentido, que nos mintieron a todos, pues porque de hecho yo aquí en el cantón donde yo vivo fui adoctrinado por gente de la delincuencia terrorista, donde me venían y me decían vámonos
vámonos como decían ellos, vámonos a las montañas, Sí. vámonos a las montañas porque tenemos que darle las cosas a los ricos. Mira que los ricos nos tienen sin nada, ellos viven bien y nosotros aquí sin nada. Si vamos a la guerra, te garantizo que después de ella, que no pasa de este año, estoy hablando de 1979, 78, y todos esos almacenes que están ahí en Cojute, habían unos almacenes grandes que le llamábamos el almacén El Milagro, estaba el Águila, y almacenes como esos, decía, eso va a ser tuyo. Almacenes grandes en Aquí, Cojute. en Cojute, sí. Ajá. En aquel entonces, Sí. entonces, ellos se fueron a la guerra. De hecho, creo que algunos de ellos murieron ahí en la guerra. Sí, es lo mejor. Murieron. Porque ya nunca los volví a ver, por supuesto. ¿Va? Y en esa ofensiva del 89, ellos creyeron que ahí se concluía la guerra. De hecho, pues fue parte o se fue, como les mencionaran, fue como el determinar que ellos tenían que llegar a la mesa de negociación, pues para terminarla, pues porque ellos sabían que no tenían otra oportunidad. A partir de ahí ellos sabían, Con sus términos. ellos, por supuesto, sí, Ese es el objetivo, ¿verdad? exactamente, ese es el objetivo final de la ofensiva, llegar a ellos con ventaja para poder negociar ciertas prebendas, que de hecho lo lograron por otras cuestiones que está de más comentar acá, ¿verdad? Pero que sí fue la base, pues, para que ellos llegaran a la mesa de negociación ya con un poquito de más fuerza y diciendo, pues, que ellos sabían perfectamente que no tenían un chance de llegar al poder a través de la vía armada. Sí, era más difícil.